Dios le bendiga, hermanos, ya nuevamente conectados en esta nueva mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía en esta hora. Déjenme aquí ya ponernos en pantalla. Ahí estamos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en sintonía. Soy la hermana Alejandra Romo de la Iglesia Obra de Miami. Le damos los muy buenos días a cada uno de ustedes que se ven incorporando. Como siempre, le recordamos que usted pueda compartir este mensaje, no solamente para que sea de bendición para usted, sino para aquellos familiares, amigos, hermanos. Déjeme ver si todo está bien aquí. Amén. Así que le damos la bienvenida. Pueda usted compartir. Le recordamos que en el devocional con Cristo hay 3 puntitos en la parte de la página donde usted tiene que presionar y activar ahí la campanita para que usted reciba las notificaciones de todos los programas que Devocional con Cristo tiene, y asimismo también la Iglesia Obra de Miami. Cuando usted se pone, usted busca en Facebook la Iglesia Obra de Miami, en la parte izquierda hay 3 puntitos, en la parte izquierda usted lo abre y ahí activa la campanita. Lo mismo con la intercesión Iglesia Obra de Miami, con alabanza Iglesia Obra de Miami. Así que para que usted active la campana, porque qué es lo que sucede, que algunos nos han dicho que no han recibido las notificaciones, y eso sucede muchas veces, nos ha pasado igual a nosotros, que nosotros estamos aquí muchas veces en la intercesión y no nos llega a nosotros mismos que estamos transmitiendo, no nos llegan las transmisiones. Así que active usted la campanita y también pueda compartir este mensaje con sus amigos, hermanos, conocidos, para que el evangelio pueda ser predicado hasta los confines de la tierra. Vamos a orar antes de empezar esta mañana. Como siempre, le damos los saludos a nuestros pastores Gabriel y Germán Martínez y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Le damos gracias al Señor por la sintonía, por cada uno de ustedes, porque han sido muy fieles a la sintonía. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta hora. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por un nuevo día de vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra. Aún, Señor, que estamos en tiempo de aprender. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Bendice la vida de mis hermanos, cada uno de ellos, Señor, que toma su tiempo. Aún sabemos que muchos están en su trabajo, mas sin embargo, ellos tienen un oído presto para escuchar de tu palabra. Bendícelo, Señor, bendice su entrada y su salida. Y también, Padre, yo te pido en esta hora que tú me des la gracia y el favor que me hace falta para exponer, Señor, este tema, para que muchos corazones, Padre, sean sanados a través de tu palabra, Padre. Que el Espíritu Santo desde ya empiece a ministrar los corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahí cuando se está poniendo usted cómodo, o si usted está trabajando y lo tiene audiblemente este devocional, vamos a poner el tema de hoy. El tema de hoy es cómo lidiar con el abandono. Y muchas de nuestras experiencias, muchas de las situaciones o los momentos difíciles que nosotros hemos pasado nos han ayudado el día de hoy a poder entender y comprender muchas cosas que el Señor nos ha ido mostrando, pero también ayudar a otros hermanos que están pasando o han pasado y no saben cómo lidiar con esta situación, y cómo Dios es que viene a traer a nuestros corazones esa sanidad que tanto nosotros necesitamos. Y digo tanto nosotros porque muchos de nosotros hemos vivido diferentes tipos de abandonos. Abandono de los padres, a veces abandono solamente del padre y la madre se queda en casa, o abandono de los 2 padres, abandono de los amigos, abandonos de los hermanos, abandonos de las parejas, de los esposos, de las esposas, abandono de los hijos, abandono de los abuelos. Hay infinidad de abandonos. Hay algunos que obviamente tocan más profundamente que otros, y otros esos abandonos que más nos tocan. Qué difícil, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida nos volvemos muchas veces a enfrentar a las mismas situaciones, y esos sentimientos que están muy profundos, esas heridas que están ahí escondidas o que están ahí como enterradas, porque a veces le echamos tierra, pero cuando nos sucede algo crítico, esas heridas vuelven a resurgir.
Y cuando nos hemos sentido abandonados o hemos vivido, no solamente sentido, porque posiblemente usted tiene a su padre y a su madre y usted dice, bueno, mis padres nunca me abandonaron, pero en ciertas áreas de su vida, usted como hijo, como niño, como adolescente, como joven, en algún momento de su vida, muchos se han sentido, aunque tenían sus padres, igual abandonados por ellos, porque el padre y la madre lamentablemente tenían que trabajar, porque obviamente tienen que traer el sustento a la casa, y uno muchas veces como hijo no entiende esa parte, hasta que uno pasa como hijo las mismas situaciones, que le toca de la vida tener que salir a trabajar, traer el sustento para la casa. Y ahí nosotros nos volvemos un poco más, nos ponemos en los zapatos de nuestros padres. Pero también hay estos abandonos, no solamente como los que expliqué, sino también esos abandonos que vienen desde el seno materno, cuando tú fuiste concebido, cuando estabas en la concepción, en la barriga de tu madre, y tu mamá recibe esa noticia que el padre no quiere reconocer a ese hijo y abandona a esta familia o abandona a esa esposa o a esa mujer en esa relación. El hijo obviamente, cuando el embrión, ¿no? El bebé que está en la barriga gestado siente ese abandono, siente ese miedo, porque todo pasa a través del cordón umbilical, como pasan los alimentos, los nutrientes, las vitaminas, el agua, el oxígeno, todo igual, todos los sentimientos pasan a través del cordón umbilical. Recuérdese que cuando María fue a visitar a Elizabeth, ella sintió la presencia y dice que el bebé dentro de ella se movió, ¿no? Fue lleno ahí del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que y lo entendemos, que todas las emociones, usted como mamá, si usted está triste en el embarazo, si usted está alegre en el embarazo, si usted pasó un duelo en el embarazo, más si usted pasó un abandono en su relación y este hijo sintió ese temor, ¿no? Así, ese mismo temor que usted sintió cuando la persona le dijo y no creyó que ese era su hijo, de así mismo el hijo que usted lleva en el seno materno igualmente lo sintió, porque los bebés que están gestados sienten todas nuestras emociones. Así que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos a nuestras amadas hermanas, o usted, su madre, o la esposa que está embarazada, porque todo sentimiento, estos van a ser, ¿cómo se llaman? Perdón. Todos los sentimientos van a ser remecidos dentro del seno materno en la gestación de ese bebé. Así que en eso nos vamos a referirnos durante estos días, lo que nos queda de la semana. No hemos tenido devocional con Cristo porque hemos tenido algunas dificultades para poder grabar, ¿no? Pero ya estamos aquí. Así que no solamente vamos a hablar en el aspecto de la palabra, qué es lo que dice, sino también aparte de nuestras experiencias. Así que vamos a ir ahorita a la palabra. ¿Qué le parece? Vaya conmigo al Salmo 27:10. Y ahí quiero que usted me comente también, dentro de sus experiencias, cómo el Señor ha ido obrando en usted y cómo ha ido sanando esa parte del abandono. Dice la palabra, Salmo 27:10, dice: porque aunque padre y madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Muchos de nosotros que hemos sufrido el abandono de nuestros padres, o el abandono de un padre o de una madre, crecimos con diferentes situaciones, porque cuando un niño se siente abandonado, ya sea desde el vientre materno o cuando este niño creció y el padre se fue de casa, obviamente viene una tremenda inseguridad en este niño. ¿Por qué razón? Porque el padre representa, como en esta casa, el techo, representa la cobertura, representa la protección, representa el cuidado, representa, es como imagínese esto, ¿no? Que viniera un ladrón, el primero que sale a defender la familia es el padre. Y obviamente cuando este padre no está, estos hijos se sienten completamente a la intemperie. Estos hijos se sienten completamente desplazados, se sienten abandonados, se sienten despreciados, se sienten hasta culpables muchas veces de qué hicieron ellos como hijos para que el padre se haya ido. No eran hijos suficientemente buenos,
se sienten como hijos que no son lo suficiente. ¿Qué más le pueden dar a ese padre para que ese padre lo ame? Y aunque estos hijos hagan lo que sea, no sienten esa reciprocidad del padre, sino más bien como un alejamiento aún mayor. Por eso hay que aprender a lidiar con un montón de, no solamente con los sentimientos, sino hay que manejar también la angustia, la ansiedad, que como niño, y no solamente niño, porque a medida que vamos creciendo, obviamente los problemas más se van empeorando cuando son la parte emocional. También cuando hay estos abandonos, estos hijos que se desarrollan en esta inseguridad, también tienen relaciones bastante conflictivas. Y esas relaciones conflictivas muchas veces se vuelven también en los mismos abusos que estas personas se enrolan, ¿no? Y muchas veces por una misma ignorancia que nosotros tenemos. Más sin embargo, gracias a Dios, que cuando Él nos saca del reino de las tinieblas a su luz admirable, el Señor viene a sanar, a vendar los corazones quebrantados. Por esa razón nosotros vamos en un proceso de sanidad cuando el Señor llega a nuestras vidas y hay una conversión. Usted ve que muchos de los muchachos o niños que han pasado por abandono o que se sienten abandonados, mire, haga una simple tarea. Si usted tiene un joven, un niño o en su casa, si usted es papá o mamá, pregúnteles. Muchas veces el niño usted tiene que darle, o al joven darle esa capacidad de poder tener ese tipo de comunicación, ¿no? Porque en algunos momentos los hijos se sienten abandonados aunque los padres estén en casa. A veces los padres están muy preocupados de diferentes situaciones, a veces están lidiando con los diferentes hijos que tienen, y a veces el hijo que es más calladito, el hijo que es más tranquilo, el hijo que es más estudioso, muchas veces lo rezagamos porque no es un hijo que es problemático, y estamos encima de aquel hijo que es problemático, de aquellos que no están estudiando bien, y estamos como más encima de eso, y intrínsecamente tenemos la tendencia a poner ese hijo que no hace ese tipo de cosas, ponerlo de lado, porque decimos, bueno, este es mi hijo que me salió buenísimo, tranquilo, estudioso, no me da problema. Pero cuidado, porque el más silencioso muchas veces es como una olla de presión. El hijo que muchas veces es muy callado es como una olla de presión, que llega un momento que cuando está en el fuego incandescente, yo no sé si usted le ha explotado una olla de presión, a mí sí, cuando se queda sin agua, y esa olla explota como una bomba y suena fuertísimo, y todo lo que hay adentro queda pegado en el techo, hasta en la cara de uno, por todas partes. Entonces muchas veces estos hijos que son más calladitos, y ahí están en familias donde están disfuncionales, porque cuando falta el padre o la madre, obviamente ese hogar es disfuncional, aunque nosotros querramos a veces como tapar el sol con un dedo. ¿Por qué razón? Porque hay una carencia. Ese hijo va a tener la carencia de un padre físico, va a tener la carencia de un modelo a seguir, va a tener la carencia de donde no va a poder llegar, donde no va a poder disfrutar o ser parte de esa protección que da el padre, del empuje que un padre tiene que dar, de la enseñanza que un padre tiene que dar. Para las niñas, el padre es como el modelo a marido que uno quisiera tener, ¿no? En este caso sí es un buen padre. Obviamente cuando no es un buen ejemplo, obviamente uno como madre o hija ya que ha crecido no quiere tener los mismos prototipos. Más sin embargo, muchas veces como que las maldiciones se vuelven a repetir dentro de las familias, porque vemos que las hijas vuelven a tener esos mismos patrones o buscar ese mismo patrón como ese padre que no fue tan excepcional dentro de la familia. Aquí nos dice su palabra que aunque padre y madre me abandonen, con todo el Señor me recoge. Y todos los que hemos sido abandonados,
cuando venimos a Cristo y tenemos esos vacíos que uno no entiende cómo llenar. Y ahí me pasó a mí. Cuando yo vine a los pies de Cristo, tuve depresión desde muy pequeña, muchísimos años en depresión, y yo decía y me hacía esta pregunta en silencio, porque muchas veces uno como cristiano, uno dice, bueno, Cristo lo hizo todo, Cristo me hizo libre una vez para siempre. Si yo tengo a Cristo, ¿cómo puedo hablarle o decir a la gente que yo me siento en esta condición, que yo me siento triste? Porque la primera cosa que te van a decir, pero el Señor es nuestro gozo. Y entonces muchas veces uno dice, sí, pero ¿cómo puedo sentir ese gozo si yo siento aquí adentro como un vacío profundo, como una tristeza que me ahoga? ¿Cómo yo puedo salir de esta condición, de esta tristeza que me embarga y no entender por qué estoy así? Y cuando vengo a los pies de Cristo y me hago todas estas preguntas, pasó mucho tiempo. Por esa razón también es esencial que nosotros aprendamos a ministrar a nuestros hijos esos vacíos, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, el niño está ahí y no va a tener carencia de nada, pero fíjese que sí. Y me acuerdo también que cuando llegué a la iglesia Obra de Miami y me hablan de todo esto, que por eso digo que el Señor nos lleva de gloria en gloria. No estoy diciendo que en la iglesia, cuando yo llegué a este país, fue una iglesia que no me enseñó. Claro que sí, llegué baby en el Señor y pude aprender muchas cosas. También, como dice su palabra, el Señor nos lleva de gloria en gloria. Porque una de las cosas que yo siempre me preguntaba, porque yo leía en la palabra, que el Señor liberaba a aquellos que estaban cautivos. El Señor liberaba a los que estaban endemoniados. Mi pregunta siempre era, ¿por qué en este tiempo en la iglesia no hay manifestación de estas cosas que el Señor hizo cuando Él estuvo en medio de los hombres? Porque los demonios se manifestaban, y yo me preguntaba por qué razón en la iglesia no pasaba esa situación. Si muchas personas yo veía, incluyéndome yo, no lo estoy diciendo solamente apuntando a los demás, que tenían serios problemas, serias fortalezas, pero obviamente no tenía ni la enseñanza, no tenía ni el conocimiento, nada más tenía esas preguntas que no tenía respuesta. Y yo creo que el Señor fue muy misericordioso con nosotros, pues conmigo. Cuando llego a la iglesia Obra de Miami, que mis hermanos me han conocido, digo, la mitad de mi vida, porque la mitad de mi vida he vivido en este país y la mitad de mi vida los he conocido a ellos, a los hermanos en la iglesia Obra de Miami. Me conocen antes de yo entrar a la iglesia Obra de Miami. Y siempre he sido una mujer que ha seguido al Señor y ha servido al Señor. Y entonces me encuentro con esta situación cuando recién llego a la iglesia y el Señor me toca, pero en liberación. Y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. ¿Por qué esta manifestación? Si yo estaba en Cristo, ¿por qué me estaba pasando esto? Hasta que me explicaron, ¿no? La liberación es el pan de los hijos de Dios. Entonces, al entender eso, empieza todo como un proceso, ¿no? de tiempo. Pero una de las cosas que yo siempre instaba y insto todavía a que la gente tiene que ministrarse. Porque en la administración usted no solamente va diciendo las cosas que usted cometió, sino que también en la administración, y si usted no sabe lo que es la administración, lo voy a explicar un poquito más adelante, cuando usted se sienta y empieza a sacar lo que usted tiene dentro, pero también a reconocer esas áreas que usted tiene difícil, porque déjeme decirle, a aquellos hijos que han vivido el abandono, muchas veces son hijos que son fuertes de carácter,
siempre están a la defensiva, son casi hasta peleoneros, ¿no? Porque no quiere que nadie en sí nadie los pisotee ni nadie les haga daño. Más todavía, fíjese que cuando los niños han sido abandonados y han sido abusados sexualmente, o sea, tienen que lidiar con dos cosas, no solamente con el abandono, sino haber sufrido el abuso sexual, que también me pasó. Desde niña fui abusada sexualmente y tener que crecer uno con eso, con esos sentimientos, con esas ataduras, con esos pensamientos y esa rabia interna, ese enojo constante. Y entonces, claro, obviamente uno es como un globo que está siempre a punto de estallar si usted le va a poner un alfiler, ¿no? El globo súper inflado, y generalmente si usted lo quiere pinchar va a explotar. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los jóvenes. Y también, ¿qué es lo que sucede? Que en todos estos sentimientos que están dañados, uno busca vías de escapes. ¿Y cuáles son esas vías de escape? Muchos de los jóvenes se van por el camino de la droga. Muchos de los jóvenes se van por el camino del alcohol. Y hoy vemos como muchos de ellos, porque no solamente son rebeldes, sino que están en ataduras grandes con la droga, con el alcohol, con narcóticos, y hay un montón de otras situaciones. Muchos que se han metido a relaciones que son abusivas. Y en todas estas cosas que a uno como hijo le pasa, estos sentimientos que están dentro de uno, que están tan dañados, gracias a Dios que viene el Espíritu Santo, y como dice su palabra en Isaías 61, que el Señor venda los corazones quebrantados, y Él abre también las cárceles de aquellos que están encarcelados, oprimidos. Cuando empieza este proceso de liberación, yo me acuerdo que le decía a la pastora, ¿cómo yo puedo amar a Dios como padre si yo no tuve un padre físico en el cual yo poder tener ese ejemplo de amor de padre? Y vino todo un proceso para yo poder, no yo, sino que el Espíritu Santo sanar ese dolor interno que por muchísimos años caminé con Él sin saber que caminaba con Él. Porque déjeme decir, esto es como cuando usted le habla a una persona y le dice que está amargada. Y el que menos se ve que está amargado es aquel que está amargado. Es el menos que se ve. Todo lo demás lo pueden apreciar, menos el que está amargado. Y obviamente así a uno le pasa. Cuando uno está amargado, cuando uno ha sido abandonado, cuando uno ha sido herido, uno no se ve las heridas, uno las siente, pero uno si las mira no las ve, pero uno las puede sentir. Y también somos el reflejo de todos los daños que nosotros tenemos. Y ahí viene la mano importante del Señor, porque cuando el Señor nos recoge, cuando Él nos da el derecho, mire, vamos a Juan, que este siempre es una palabra que yo doy porque es una palabra que impactó mucho mi vida, una palabra que vino a revolucionar parte de mi ser, que está Juan, vamos a Juan primero, Juan capítulo 1, y siempre usted me va a escuchar que lo oramos o lo digo, porque aquí dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, estoy en Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser sus hijos, a los que creen en su nombre. Y aquí yo pude entender también, cuando se me explica y viene el Espíritu Santo también y sella esa palabra, que los engendramientos, porque aquí habla de nacimientos, que no nacieron en el 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Pero cuando me habla de nacimientos, si usted se va a la bastardía, dice, no fueron engendrados. Y una de las primeras cosas que yo aprendí fueron sobre los engendramientos. Estos engendramientos, porque hay diferentes. Yo pensé que solamente había uno, un engendramiento y como nace el niño, pero no es así. Hay diferentes tipos de engendramiento, porque hay engendramientos que se hacen de la carne, de la sangre, de la voluntad del hombre, y viene Dios a cambiar
esos engendramientos haciéndonos que seamos la voluntad de Dios. Uno de esos engendramientos es cuando el hijo nace en fornicación. Y aunque usted me diga, yo no nací en fornicación porque mis padres fueron casados, ahí siempre va la pregunta, pero sus padres eran temerosos de Dios, porque una cosa es decir, sé de Dios, conozco de Dios a oídas, pero tener una relación con el Señor es diferente. Y muchos no tienen esa relación con Dios. Conocen de Dios, lo siguen por religión, pero no tienen una relación con Él. Y en ellos engendran también hijos, pero sin tener el temor reverente a Dios. Otros que, como lo dije, que nacieron de fornicación, otros que nacieron de violaciones. Entonces hay una infinidad de engendramientos, como un hijo es engendrado, no como un hijo nace, porque ya sabemos cómo nace vaginalmente o nace por cesárea, ¿ok? Pero en estos engendramientos también tiene mucho que ver como ese embrión es engendrado y las carencias también que va a tener ese embrión. Ahora, cuando yo entendí esta palabra, dije, bueno, que aunque yo fui engendrada en fornicación, y aunque dice la palabra que aunque padre y madre te abandonen, con todo el Señor te recoge, vine a entender que el Señor fui por voluntad de Él. No que nací de esa voluntad, sino que dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios vino a cambiar esos engendramientos a su voluntad. Y viene un nuevo nacimiento en nosotros, que yo ese nuevo nacimiento lo experimenté. Y el Señor, como es el perfecto alfarero, empieza a obrar en nosotros. Por eso cuando el Señor nos pone, yo puse en mi Facebook, que se lo tajé de la pastora porque ella lo puso, y se lo copié y lo puse también en mi Facebook, cuando hay un hombre, un anciano alfarero, y tiene una vasija, el hombre que se moja las manos y está trabajando la vasija, ¿no? De repente la vasija se le echa a perder y la pone para abajo y la hace una bola de barro y comienza de nuevo a trabajarla. El Señor así es con nosotros, porque nos empieza a trabajar en las diferentes áreas que nosotros tenemos. Cuando hemos sido hijos abandonados, también hay muchas características dentro de esos hijos. Son hijos que muchas veces tienen que sobrevivir, tienen que ser unos hijos aguerridos para salir adelante. Y una de las cosas que intrínsecamente uno hace como hijo es tratar de demostrarle a ese padre que uno es buen estudiante, que uno es un hijo que se quiere superar, para poder como agradar a ese padre. Y muchas veces vemos aún también aunque usted quiera demostrarle en ese sentido que usted es un buen hijo, muchas veces no ve esa reciprocidad del padre, porque el padre no se acerca ni años luces a usted. Y vuelve otra vez el hijo a fracturarse, porque uno trata como hijo de agradar a ese padre, pero usted ve que ese padre nunca llega a esa cercanía. Usted lo ve, usted se trata como acercar, y estaba leyendo que cuando uno ha sido abandonado, uno generalmente quiere estar cerca de esa persona, obviamente, pero esa persona, mientras usted más cerca quiera estar de ella, más esa persona se aleja de usted. Entonces hay que empezar a trabajar cuando uno no entiende, porque déjeme decirle que las emociones de uno están, por lo menos las mías, no sé las suyas, estaban, aunque yo aparentemente me veía una persona, una mujer muy segura, una joven muy segura, una mujer muy trabajadora, muy estudiosa, en sí era intrínsecamente adentro, era muy insegura. Lo que una cosa es la parte externa, pero otra cosa es la parte interna, con muchos temores, con muchas carencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es como un arma de doble filo, porque tú demuestras algo por fuera, pero por dentro estás acabado, porque eres una persona insegura, eres una persona con baja autoestima, porque fíjese, hasta en el colegio, cuando era el día del padre o el día de la madre, más bien el día del padre, ¿no? Y ese padre nunca llegaba. Y tú veías a todos tus compañeros de curso, todos con sus papás, bueno, no todos, porque algunos también estaban en la misma condición que yo, pero algunos de ellos, que la mayoría tenían sus padres,
y tú sentías, déjame decir, porque también tienes que lidiar con la envidia de no tener un papá. Y usted puede decir, ay, pero hermana, la envidia, ser envidioso es malo. Claro, yo lo entiendo ahora, pero ¿cómo usted le explica a un niño? No tengas envidia, pues. ¿Y usted cree que el niño le va a hacer caso inmediatamente? Si es lo que mira ya el reflejado, e igual, ve a sus amigos, a sus amigas con ropa nueva siempre, con zapatos, wow, los últimos modelos, los regalos para las navidades, para los cumpleaños. Y el niño que está solo con su mamá, generalmente la mamá tiene que trabajar y hacer un tremendo esfuerzo para traer sustento a la casa. Obviamente esa casa tiene carencias. También nacen las envidias. Aunque usted me diga, no, mi hijo no es envidioso, pregúntele. Entonces uno muchas veces se quiere cegar ante la situación. Da envidia hasta ver que la casa de tu amigo o tu amiga está tan bien constituida y tú ves la carencia que tú tienes en tu casa. Entonces, con todos esos sentimientos uno tiene que trabajarlos y pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. Y cuando empieza este proceso de liberación en la obra de Miami, en mi persona, empecé a trabajar esas áreas. Me acuerdo que leía mucho, no solamente la palabra, sino para yo entenderme emocionalmente cómo yo podía lidiar con esto, porque también viene otra cosa, que es como la ansiedad de perder las relaciones que tú tienes hasta el día de hoy. Cómo trabajar esa ansiedad, cómo yo poder dominar esa ansiedad. Por eso siempre venía delante de la presencia del Señor, ayúdame en esto, que yo soy débil en esta situación. Y también estar como tener la capacidad de poder escuchar. Porque muchas veces me acuerdo una vez que estábamos en la casa de uno de los hermanos y la pastora me saca un tema en particular sobre mi madre y yo le digo, ese tema yo no lo quiero tocar, pero yo enojada. Y claro, estaba no solamente enojada, sino endemoniada, ¿no? Y me acuerdo que le dije, no, es que ese tema no lo quiero tocar, porque hay temas que cuando usted le tocan esos temas, la herida adentro se empieza como que le estuvieran metiendo el dedo o agarraran un limón y le estuvieran echando limón a esa herida. Entonces igual lo de mi papá, yo decía, pero ¿cómo si yo siento esto por él, si yo lo perdoné? Yo cuando vino a Cristo lo perdoné que se haya ido de parte de nosotros, que no estuvo ahí en los cumpleaños, ni las fiestas, ni las graduaciones, ni cuando me casé. Yo lo perdoné. Pero cuando el Señor me viene a confrontar y me mete la herida, el dedo en la herida y empiezo a sentir esos dolores, sí, una cosa es el perdón. Acuérdese que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una obediencia que usted tiene que hacer, porque si tú no perdonas a quien te ha hecho daño, el Señor no te puede perdonar a ti. Entonces sí, yo hice esa parte de perdonar, pero no quiere decir que el Señor te saca todos los sentimientos enfermos que están dentro de ti, porque ahí es donde el Señor va a empezar a obrar. Entonces nosotros no somos como una computadora que tiene un chip que hoy lo reseteo y lo saco. No somos una computadora. Nosotros estamos llenos de células, estamos llenos de emociones, de sentimientos, porque acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Este cuerpo es este cascarón que usted puede ver aquí, que cuando me muera me comerán los gusanos, pero esta no es la verdadera Alejandra. La verdadera Alejandra es la que está por dentro. Entonces, en el alma, donde están todos los sentimientos, todas las fortalezas, ahí es donde el Señor empieza a obrar en nosotros. Porque imagínense si nosotros nos quedamos en la condición de dolor que tenemos a causa de ser abandonados. Obviamente, ¿cómo vamos a ser instrumento en las manos de Dios? Imagínense uno como profeta, daña la profecía, no mete las emociones frustradas, dañadas que uno tiene. Por esa razón uno tiene que estar en una constante meditación. Señor, ayúdame en esto, porque de verdad hay cosas que no las puedo lidiar. Y hablaba con una amiga que me decía,
que ella fácilmente cambia de opinión. Oh, ya no me gusta esta ropa, quiero cambiarla. Oh, ya no me gusta este mueble, lo quiero cambiar. Oh, ya no me gusta esta cama. Y puede ser que la cama esté casi nueva. No, ya no me gusta esta cama. No, ya no me gusta esta almohada. Ay, no, esta comida me aburre, quiero otra cosa. Ahora no estoy diciendo, hay comidas también que a mí me aburren, pero una constante cambio. Gracias a Dios que el marido de uno no le dice, no, ya me aburriste, me voy con otra, ¿no? Porque imagínense el caos que sería. Entonces, estábamos hablando, le digo, bueno, tienes que pensar y meditar, ¿por qué te pasan esas cosas? Porque no es malo cambiar, pero estar constantemente en una cambiadera, claro que sí, porque eso está denotando algo, una carencia que está en uno. Asimismo con los abandonos. ¿Por qué razón este hijo es como tan explosivo? Es como que estuviera enojado. Y entonces viene no solamente el enojo, sino la rebeldía que este hijo genera. Y generalmente, déjenme decirle, uno tiende a catalogar a ese hijo de rebelde y como que le pone la cruz. No, este es un rebelde, pero detrás de esa rebeldía, déjenme decir, hay un corazón que está terriblemente dañado. Un corazón que nosotros no podemos comprender el dolor que está pasando. Los miedos que tiene ese hijo. Y fíjese que nosotros podemos avanzar en edad, pero cuando se ministra esa área, nos vemos en realidad en la edad que nos quedamos. ¿Cómo es eso, hermana? Sí, porque cuando es la administración, acuérdese que si usted no lo sabe, ya lo va a saber, que la administración consta de 3 áreas. Preparto, parto y posparto. Entonces, cuando se hace la administración, por eso una de las cosas que caracteriza desde el pastor Andy, que es nuestro apóstol para todas las iglesias que están debajo de él, es la administración del alma, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, amén, la profecía. Son cosas que a nosotros nos caracterizan y esa es la línea que nosotros llevamos. Por esa razón nosotros liberamos también, porque cuando usted ministra a una persona, obviamente hay ciertas áreas donde se van a reflejar esas afecciones espirituales. Por esa razón a veces mucha gente dice, no, pero eso no es de Dios. No, es que entienda una cosa, es como la pastora predicaba el domingo. Este terreno es el que el Señor nos ha dado, ¿no? Vamos de nuevo, ¿no? Es el terreno. Desde el Líbano hasta el Éufrates. No te salgas de ahí. ¿Ok? ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Cuando nosotros nos salimos de la encomienda que el Señor nos ha dado, obviamente vamos a pasar un desierto adicional. Que el Señor no quiere que lo pasemos, pero por nuestra desobediencia muchas veces nos vamos al desierto. La administración, cuando se empieza a desarrollar y usted empieza a ser partícipe de ellos, y si usted que está al otro lado y usted ha pasado ministración, cuéntenos también su experiencia, cómo le ha ayudado. Yo soy una que insto mucho a la gente que se ministre. Aunque la gente me diga, yo ya confesé todos mis pecados y ya yo perdoné a todo el mundo. Sí, pero hay áreas, porque hay conductas dentro de nosotros que no son las que debieran ser. Y cuando usted empieza a ministrar desde el preparto, parto y posparto, ahí cuando viene el preparto, ¿no? Cómo fue engendrado ese hijo, si los padres son casados, cómo son las familias para atrás, las familias ancestrales, para ver las maldiciones generacionales y de dónde hay que cortar las maldiciones. Cuando estuvo ese parto, qué fue, cómo fue ese parto, cómo fue esa gestación, cómo fue su embarazo durante los 9 meses. Mire, una de las cosas que hay gente que les pasa, que embarazadas sufren una pérdida de un familiar. El esposo se le murió o se le murió otro hijo. Y esa madre vive ese luto. Pregúntese, ¿cómo cree que viene ese bebé? ¿No cree que viene dañado en un área? Porque imagínense si esa mamá está entristecida, envuelta en llanto todos los días. Ese bebé adentro está en hiel de amargura, porque no conoce más nada que lágrimas. Hay que ministrar a ese bebé, como que hay que ministrar también a esa madre. Por esa razón que todos aquellos que han pasado abandonos debieran hacer. Y mire, yo una de las cosas que hice es que yo me agarré un cuadernito
y empecé a escribir todos los sentimientos que yo sentía, todas las personas que tenía que perdonar, porque yo iba preparada a mis ministraciones, ¿no? Y entonces todas las cosas, y le pedí al Espíritu Santo, recuérdame, ayúdame, dame memoria, esas cosas que están como tapadas en el subconsciente, ayúdame, háblame. Y no le voy a decir que a la primera no es que todo se me fue revelado, esto fue un proceso. Y me acuerdo muchas veces también que también ayuné. Me metía en unos ayunos en mi casa, le decía a mi esposo, mira, voy a empezar a ayunar viernes, yo dejaba todo listo, voy a ayunar todo el fin de semana, jueves, viernes, sábado, y el domingo nos íbamos a la iglesia. Así que le dejaba todo listo y en el refrigerador, así que tú te las arreglas, y yo me encerraba en el cuarto y ahí tenía mi espacio de ayuno. Ahora, como todo, ¿no? Yo quería que Dios bajara y me hablara así audiblemente con esa voz. No me pasó. Eso no me pasó. Lloraba mucho ahí, escuchaba mucha adoración, leía la palabra, y el Señor ahí me fue fortaleciendo. Y no solamente eso, me metí en la palabra y le digo que la palabra es la medicina que mis huesos necesitaban. Y yo el día de hoy puedo respirar, déjeme decir que hasta respiro, porque yo respiraba y yo sentía ese dolor profundo dentro de mi ser, como un hueco, como un vacío profundo, un ahogamiento y una tristeza que yo muchas veces lloraba en la almohada solita, o cuando generalmente estaba sola, ¿no? Lloraba y yo decía, pero ¿por qué, Señor? Yo siento esta tristeza. No lo entiendo, si yo te tengo a ti, ¿por qué? ¿Por qué razón? Y claro, el Señor me empezó a vendar el abandono, a vendar la tristeza, a vendar todos esos sentimientos que estaban dañados. Cada uno de ellos yo le puedo decir que el Señor vino a darme ese refrigerio. Es que su palabra es tan preciosa. ¿Se acuerda cuando habla sobre el buen samaritano que recoge a este hombre que está todo golpeado, herido, acabado ahí en el suelo? Muchos de nosotros somos ese hombre, y pasa el Señor y nos recoge y venda nuestras heridas y derrama sobre ellas el ungüento de aceite y vino para sanarnos, para que hayan esa sequedad en esas heridas, porque muchas de esas heridas hasta el día de hoy, quiero que usted se concientice y mírese dentro de usted si todavía hay cosas que a usted lo están afectando, si en particular el abandono a usted lo está afectando, el abandono de su esposo. Mire, deja grietas terribles dentro del matrimonio, dentro de la esposa, porque la esposa tiene que empezar a lidiar con sentimientos, con baja autoestima, lidiar también con sus hijos, y cómo hace ella esa fusión, tanto los sentimientos que ella tiene, como también ayudar a sus hijos. Cómo ella levantarse, si muchas veces estas mujeres están destruidas. Mire, como me escribía una de las hermanas, que tenía tiempos de pánico, situaciones de pánico. ¿Cómo lidia ella con sus hijos? Sentirse inferior, no solamente abandonado, es que el abandono acarrea un montón de otras cosas. Uno como hijo, se lo puede decir, yo tenía una baja autoestima, porque yo decía, ¿por qué mi papá por qué nos dejó? ¿Por qué se fue? ¿No fuimos lo suficiente como hijos? ¿No fuimos lo suficientemente buenos como hijos? ¿Y por qué nunca hubo ese apego de nuevo hacia Él? Porque déjeme decir, hay una palabra, mire, vamos a Isaías 49. Mire lo que dice aquí. Bienvenido a cada uno de ustedes. Estamos hablando cómo lidiar con el abandono. Ese es el tema de esta semana. Dice el 49, versículo 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré, porque sí,
Hay madres que se olvidan de sus hijos, madres que abandonan a sus hijos, hijos pequeñitos, hijos de pecho, igual los padres que abandonan a sus hijos de pechos, hijos pequeños que están en el regazo. Y esos hijos, yo me acuerdo que yo le decía a la pastora que yo podía ver, que yo me podía ver porque tuve una visión, que yo estaba en una cuna y tendría, qué sé yo, 6 meses, y yo me veo en la cuna llorando. Y entonces la bebé dice, pero yo hablando como una niña en la liberación, pero tuve esa visión. Dice, a la bebé nadie la toma, a la bebé nadie le da la leche. Pobre bebé, la bebé está sola. Y entonces en todo esto, que mi madre, hablo con ella tiempo después, ¿no? Y yo le empiezo a hacer preguntas, porque yo no me quedé tranquila con esa visión, porque le voy a decir, fue algo tan real. Y yo podía ver a la bebé, que era yo, la bebé, con las piernas y las manitos, ¿no? Moviéndose, con el pañal, un mameluco, me acuerdo. Y le digo, mamá, ¿qué pasó en el tiempo que yo tenía como 6 meses? 6 meses. Y entonces ella me dijo, me dice, yo te tuve que dejar con tu tía, me dice. De verdad, le digo yo, ¿por qué? Porque yo me tuve que ir a trabajar, porque mi papá no estaba. Porque tu papá no estaba, yo me tuve que ir a trabajar. Yo tenía 6 meses, mi mamá estaba embarazada y yo tenía mi otra hermana más grande. 6 meses, pero fíjese que con la tía que me deja, esa tía también tenía un niño de 6 meses que es mi primo adorado. Bueno, tengo varios mis primos adorados, este es uno de ellos. Y claro, si los 2 bebés lloraban, yo lo veo aquí con los gemelos. Los 2 gemelos lloran y a veces yo tomo a los 2, pero los 2 no quieren estar los 2, sino que cada uno quiere que uno lo tome y lo apapache bien apapachado y el otro queda llorando. Y entonces a mí me da pesar porque digo, ay, cómo me gustaría como multiplicarme, ¿no? Y no se puede. Bueno, yo creo que así le pasaba a mi tía, que lloraba a su hijo y lloraba yo. ¿A quién iba a preferir ella? Ahora, no la estoy juzgando, déjeme decir, uno tiene que ser como también, aquí implementemos la lógica, ¿no? Es su hijo y aunque no me hacía daño en sí por no tomarme, ¿no? Pero había esa necesidad de ese bebé, a eso me refiero. Entonces muchas veces tienes que tomar la decisión y aquí nosotros lo vemos con los gemelos. Porque claro, tienen sus papás y a veces uno llora y lloran los 2 al mismo tiempo. ¿Cómo hace la mamá para lidiar con eso? Si a los 2 no los puedes cargarlo, a los 2 chiquitos, que ya no están tan chiquitos, ya están tan grandecitos. Se ve y no es fácil. Entonces, ¿cómo lidiamos con las carencias de estos niños? Pregúntese usted. Y me acuerdo cuando el Señor me mostró eso y yo empecé a orar en ese sentido. Porque claro, a mi mamá tener que trabajar, me deja con mi tía, mi papá no está. Claro que ese bebé se sintió desprotegido, solo, abandonado, me imagino, en ese tiempo, ¿no? Ese sentimiento, porque un bebé quiere ser cuidado, protegido, agarrado, mimado, besado, no sé, abrazado, todo lo adjetivo que usted le quiera poner. Y cuando no tiene eso, obviamente hay dificultades. Ahora no estoy diciendo que todas las veces que el bebé llora, obviamente hay momentos que el bebé va a llorar porque va a llorar. Me estoy refiriendo a tiempos específicos. Y aquí habla en la palabra, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Sí, pasa. Y pasa también tanto como madres que como padres. Pero miren lo que el Señor nos dice. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Aunque tu padre se olvidara de ti, el Señor no se ha olvidado de ti. Dice, yo no te olvidaré. Pero esa palabra se tiene que hacerse vida en ti. Por eso, los que nos hemos sentido y vivido el abandono, cuando nosotros venimos a Cristo
importante es la palabra nuevamente. ¿Por qué razón? Porque la palabra empieza a afirmarte. La palabra te empieza a dar esa seguridad a todas esas inseguridades que tú tienes. La palabra empieza a traer la sanidad en esas áreas que tú muchas veces te preguntas, ¿por qué yo estoy así? Dice aquí, y aquí me encanta porque me acuerdo años atrás cuando leí esta palabra, dice: he aquí, en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Los judíos tenían por costumbre dibujarse en la palma de la mano las murallas de Israel, de Jerusalén. Y el Señor le está diciendo como metafóricamente, ¿no? Yo los llevo grabados a todos ustedes en la palma de mi mano, aquellos que son mis hijos, ¿no? Los llevo grabados para tener memoria, una memoria constante. Acuérdense que esto es una metáfora, ¿no? Pero aquí lo dicen en la palabra. Isaías 49:16. Dice aquí, dice que Dios aquí como madre, ¿no? No es que es la madre, como dice, como madre se preocupa de estos hijos. No puedo olvidarlo porque lo ha llevado en el seno materno y lo ha amamantado. El Señor no nos puede olvidar porque Él nos ha amamantado. Dice aquí Jeremías, vamos a Jeremías. Mire lo que dice Jeremías. Antes, Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. El Señor, antes que estuviéramos en el seno materno, el Señor ya nos conocía y nos puso nombre. Somos su propiedad, hemos sido sellados, y en esa seguridad nosotros tenemos que caminar. Que el Señor viene a enmendar este camino, viene a enderezar nuestro camino. Y una de las cosas muy importantes que Él viene a hacer, viene a sanar nuestro corazón. Por eso en estos días usted medite ahí. Por eso, como dice Josué, en este libro de la ley meditarás de día y de noche para que hagas prosperar tu camino. Y ahí cuando dice prosperar el camino, no solamente el camino de este camino que nosotros tenemos todos los días, un camino financiero, un camino de salud, sino en tu alma, para que tú prosperes, que seas un hombre próspero de adentro hacia afuera, una mujer próspera de adentro hacia afuera, que aunque hayas pasado abandono, tú reconozcas que es Dios el que tiene memoria de ti, que Él es el que te ha amamantado, que Él es el que te ha cuidado, que es Él el que te ha levantado, que Él es tu seguridad en todo tiempo. Ahora, esa seguridad tú la vas a empezar a sentir y a vivir. Tómalo con fe hoy. Dice: Señor, yo recibo esa palabra y empiezo, Padre, a recibir esa sanidad por todos esos abandonos que yo he sufrido, que yo he vivido. Espíritu Santo, háblame, ministra mi corazón, tócame, sáname, sana mis heridas, sana mis emociones dañadas. Amén, hermano. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Es un tema muy bonito y como Dios ha obrado en mí de una forma muy especial. Y si Dios ha obrado en mí de una forma muy especial, yo sé que obrará en cada uno de ustedes también de una forma muy especial, porque Él quiere sanar a su pueblo. Amén, hermanos. Así que déjenme darle algunos anuncios el día de hoy. Tenemos nuestra escuela de liderazgo, que es todos los martes. Las inscripciones están abiertas. Usted puede dejarnos saber si tiene alguna inquietud. Con mucho gusto le vamos a responder. También tenemos nuestros servicios en vivo, jueves a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Así que los invitamos para que usted sea partícipe de esta familia virtual. Acuérdese ir a la iglesia ahora de Miami, tocar los 3 puntitos, tocar ahí la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones de nuestros servicios. Amén, hermano. También tenemos culto de jóvenes,
Usted puede, si tiene un joven, donde quiera que esté, este joven puede ser partícipe. Solamente déjenos saber para que la hermana le envíe el código de Zoom por interno. Amén. También tenemos ODM Kids, ahí están ya las enseñanzas que usted puede enseñárselas a sus hijos. Las intercesiones todos los días de 2 a 3 de la mañana y lunes, miércoles, viernes y domingo a las 9 de la noche. Así que los esperamos. Este lunes vamos a tener Unidos es la llave. No tuvimos esta semana, pero este lunes que viene sí lo vamos a tener, así que los esperamos. Y como siempre tenemos nuestro devocional con Cristo, que vamos a seguir con el tema de esta semana, que vamos a seguir hablando sobre cómo lidiar con el abandono. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta hora y darle gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Amén. Así que vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Que mi Dios, que este devocional sea, mi Dios, sanando aquellos corazones que se sienten abandonados. Esos corazones que vivieron el abandono, esos corazones que hasta el día de hoy supuran, Señor, por el dolor del abandono, que empiece el Espíritu Santo a hacer, mi Dios, esa sanidad, a traer ese ungüento de aceite y vino sobre esos corazones, mi Dios. Y en esta hora, Padre, recibe la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das de podernos juntar, porque aunque ausentes en el cuerpo, presentes en el Espíritu, Señor. Y en esta hora recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana. Que el Señor me los bendiga abundantemente.